Estos cantos tienen bastante letra, ¿verdad? Notan la diferencia, ¿verdad? Hoy en día cualquiera puede escribir un canto, ¿verdad? Solo póngale ahí, yo te adoro y ya, ¿verdad? Estos cantos que ninguno tiene que saber de Biblia. Veamos el cuarta estrofa, a ver, dice, 1, 2, 3. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, amén. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez en su poder. ¿Cuánto dice amén, Señor? Y como es nueva, estoy mezclando los tiempos, ¿verdad? Y me estoy yendo muy rápido, pero bueno, ustedes no se dan cuenta de eso. A ver, 1, 2. Desde al nacer hasta morir, seguro estoy, mira, mi vida lo alegrará. Ningún poder, ninguna afán me arrebatará hasta que venga otra vez en su poder me sostendré. Era solo el calentamiento, ¿verdad? ¿Cuántos se daban al Señor? Vamos a ver, desde el inicio, ¿verdad? Tienen que llegar arriba, ¿verdad? Ya ahí me comporté con los tiempos un poquito mejor ahí. No, ¿por qué pongámonos de pie? Pongámonos de pie, sí. Leámoslo, entonces vamos a ir desde el inicio. Solo en Jesús está mi fe, ¿verdad? Jesús, está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra y me sostén, y como vive la visión. Con mi amor, mi pensamiento, en el temor, no adversidad. Consolador, amigo fiel, yo su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por ese mundo herido fue. Y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia a mí, pues
denso. Alabar al Señor de esa manera. Hay un pastor que escucho mucho y dice que a la misma medida, al mismo nivel de nuestra teología, vamos a cantar a Dios. Entonces, si tenemos una teología un poco superficial, nuestra alabanza será un poco superficial. Pero si tenemos una teología profunda del carácter de Dios, vamos a poder adorar al Señor de una manera más correcta, más propia. Entonces, órele al Señor, lea la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Lea la Biblia, edúquese en el Señor, llénese del Señor todos los días. Como le estaba diciendo, gracias, brother, me leíste la mente. Gracias, brother. Lea la Biblia todos los días, para que cuando salga una alabanza sea una alabanza que exalta a Dios como debe ser exaltado. Continuamos y hoy, con la ayuda del Señor, yo sé que lo haremos hoy con la ayuda del Señor. Vamos a terminar la serie sobre el infierno. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16. Me siento un poquito desnudo, se me olvidó mi Biblia que hace unas semanas me compró mi esposa. Pero bueno, usaré esta Biblia. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, y hemos estado los últimos dos servicios, el domingo pasado y el viernes pasado, hemos estado hablando acerca de la doctrina del infierno. Ha sido una serie interesante, y antes de entrar a la conclusión de hoy, vamos hoy a ver los últimos versículos en esa parábola que Jesús nos da acerca del rico y del pobre Lázaro. Antes de entrar, yo quisiera que ustedes solo se detuvieran y reconocieran que la palabra del Señor es tan rica que podríamos durar todo un mes solo hablando de una parábola, ¿verdad? Inclusive si bien decidiera hacerlo en vez de terminarlo hoy, fácilmente puedo extender el mensaje para abarcar más días. Pero lo voy a terminar hoy, quiero terminar hoy, y ojalá ya este domingo comenzar una nueva serie. Quiero realmente hablarles acerca más del amor de Dios. Incluso hoy casi estaba tentado a hablar de ello, pero quiero terminar esta serie ya que está todavía ya frescas en sus mentes. Entonces, ojalá que ustedes puedan apreciar la riqueza de la palabra de Dios, que ustedes puedan apreciar que la palabra de Dios da para toda una vida y siempre nos dará más. Y que el trabajo también de los expositores de la palabra de Dios, tanto pastores como maestros dentro de la iglesia, no es un trabajo vano, no es un trabajo inútil, sino que es un trabajo de alto, ¿qué diríamos? De un alto rigor, ¿verdad? De un alto rigor. ¿Cuántos aquí le darían, si tuvieran necesidad de una cirugía de cerebro, cuántos aquí le darían su cabeza a cualquier doctor? Si alguien aquí necesita cirugía de corazón abierto, ¿cuántos aquí le darían el corazón a cualquier chamán de la esquina? ¿Verdad que no? ¿Usted qué va a hacer? Usted se va a asegurar que el doctor, que está propiamente calificado, entrenado, ¿verdad? Licenciado, y que no solo tiene ese entrenamiento formal, pero también tiene vasta experiencia. Entonces, demandemos eso no solo de mi persona como pastor de esta iglesia, pero demandemos eso de aquellos que le prestamos nuestros oídos. ¿Me están escuchando? Demandemos eso, escúchenme, jóvenes, mayores, demandemos eso de los que les estamos prestando nuestros oídos, sean personas que conocemos o sean personas que sencillamente conocemos por medio de la internet. Filtremos las voces que le prestamos nuestros oídos, que nuestros oídos estén en manos de personas expertas con la palabra del Señor. Entonces, y en última instancia, eso implica que usted tiene un deber entonces a estudiar más y leer más la Biblia para asegurarse de eso. Entonces, bueno, se me olvida antes de entrar al texto, acuérdense que mañana vamos a orar de nuevo. Necesitamos orar por la iglesia bastante. El sábado pasado le doy gracias a Dios, hizo un llamado y nosotros nos llegó
1 o 2, sino que nos llegó como 7 personas el sábado pasado a la oración. Entonces mañana de nuevo estaremos aquí de 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Si usted tiene el día libre, venga con nosotros, ore. No diga, yo no voy a ir porque después me van a poner a hablar. Mira, si usted no quiere hablar, usted no tiene que hablar. Venga y ore con nosotros. Solo nos la pasamos aquí orando. Al final quizás compartimos una sección de la palabra. Venga, la iglesia necesita oradores. La iglesia necesita que la gente comience a orar. Entonces, y lo dije mal, no necesita oradores, usted necesita orar. Usted necesita orar, usted necesita orar, usted necesita orar, porque si usted no ora, se lo lleva el diablo. ¿Ya? Ajá. Eso no fue lo que dijo Jesús. Orar para que ¿qué? No me caigáis en tentación. Y sabemos quién es el tentador. Entonces venga ahora, iglesia, únese con nosotros, con la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que creer en el Señor. Bueno, mañana a las 6, puedo repetir, mañana a las 6. A las 8 terminamos. Entonces si usted trabaja a las 10, trabaja más tarde, no hay excusa, venga, tómese un buen café, venga, no necesita ayunar, puede tomarse el café, no tiene tiempo, cómprese un Dunkin' Donuts, y ahora me trae uno a mí también. Vamos a Lucas capítulo 16, vamos a terminar hoy la serie hablando del infierno. Espero que hayan aprendido bastante, espero que hayan entendido cosas que quizás antes no habían visto, y si ya la han visto, que esto les pueda volver a restringir los oídos y provocar en sus corazones un honor y un temor a Dios. Vayan conmigo a Lucas capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. Si usted no escuchó los últimos 2 sermones, le sugiero, tengo entendido que en las últimas prédicas ha habido un problema de conexión, no sé si se escucha bien o no. Hoy hicimos el cambio para que ojalá no haya problemas de conexión. Entonces, si no los ha escuchado, puede escucharlos, y ya en el futuro ciertamente vamos a tener que quizás comprar una cámara más profesional para que se escuche mejor el audio y se vea mejor. Pero entonces escuche eso es necesario, no porque lo digo yo, sino porque voy a repetir, vamos hoy a estar al final, hoy vamos allá a entrar a la parte, ya la conclusión. Voy a leer la parábola de todos modos, de nuevo, ya la hemos leído varias veces, pero la voy a leer de nuevo solo para que refresquemos de qué es lo que está hablando Jesús y de lo que hemos estado hablando. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también lo digo mal a veces eso, mendigo, ¿verdad? Porque no es mendigo. Dios, lo estábamos diciendo mal porque el otro es un insulto si no tengo entendido, ¿verdad? Mendigo, ok, gracias. No siempre me corrigen y eso es cierto, esa palabra es difícil. Mendigo, me hubiera gustado, pongámoslo así, indigente. Así no tenemos problema. Había también un indigente llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el indigente y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Hasta allí hemos expuesto el texto, hasta allí hemos interpretado el texto, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, en las últimas 2 prédicas, hasta ahí llegamos. Ya hablamos hasta este punto, ya tenemos un buen sentido de lo que significa hasta este punto, ¿ok? Entonces, hasta allí hemos predicado y hemos expuesto la palabra. Vamos ahora a tratar de exponer, vamos hoy a tratar de interpretar
y sacarle el sentido, único, el sentido propio de los siguientes versículos. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Están viendo la demanda nueva, ¿verdad? Primero la demanda era que mandara a Lázaro a que le refrescara su lengua, porque tenía una intensa sed, y hablamos de eso el viernes pasado, que en el infierno no es que usted va a tener un sentido no corporal, sino que usted va a tener todos los sentidos corporales habidos y por haber, y va a sentir todo lo que es el olor, el hambre, el sed, etc. Y entonces esa es la primera demanda que hace el rico: manda a Lázaro para que por lo menos me satisfaga un poquito la sed, me complazca con agua. Cuando ve que no puede, entonces ¿qué dice? Ok, está bien, mándalo a quién, a mis hermanos que están en la tierra, porque Abraham le acaba de decir, hay una brecha, y hablamos de eso el domingo pasado, de la brecha que hay entre el cielo y el Hades, y ahora le está diciendo que está bien, mándalo a la tierra, ¿verdad? Dice, mándalo a la tierra para que les predique a mis hermanos y ellos no terminen en el infierno. Vamos a ver cómo le responde Abraham. Versículo 29 dice, y Abraham le dijo, ¿qué dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, sé que arrepentiría. Y vamos a ver que quizás muchos de los que están aquí estarían de acuerdo con él. Le pido a Dios que tenga las suficientes palabras para convencerlos, y al final de esta charla o esta prédica, este sermón, ustedes como yo estemos convencidos que eso no es así, que aún si se resucitare a alguien y predicare, aún no creerían. Pero yo sé que quizás muchos de ustedes digan, no, ahí hasta el más malo creería, y vamos a ver que no es así. Pero volvamos al texto. Dice, no, Padre, versículo 30, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Somos una nación, Padre Celestial, santificamos este lugar y te damos la gloria a ti, oh Señor, porque tú nos has dado, oh Señor, el gran honor de poder conocerte por medio de tu Hijo. Dice la palabra en el libro de Hebreos que en los tiempos previos habías hablado por medio de profetas, pero ahora, en este tiempo, en el postrero tiempo, has hablado por medio de tu Hijo. De gracias te damos, oh Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu Santo nos has dejado ver el esplendor de tu Hijo, y a través de él te hemos podido ahora ver y conocer a ti. Padre Celestial, ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú por favor nos ilumines y nos enseñes qué es lo que tu palabra nos enseña en esta tarde. Bendecimos a los que han llegado aquí con un corazón dispuesto a aprender, a ser instruidos para que después puedan llevar esta palabra a sus hogares y a sus lugares de trabajo, y puedan, oh Señor, ser luz, como dice tu palabra, en medio de las tinieblas. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En el nombre de Jesús, amén. Versículos 27 a 31 les leo yo, no tienen que, ya lo leímos, pero se los leo en otra traducción. Dice, entonces él dijo, te ruego, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Qué es el infierno? Un lugar de tormento. Y ya hablamos eso, ¿verdad? Que se le conoce en Apocalipsis como el ¿qué? El lago de fuego. Sigue diciendo, vamos a ver, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y él dice, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan a qué 2 grupos de personas, Moisés
y los profetas. Diga conmigo, la ley y la profecía, ¿verdad? Para aquellos que han estudiado un poquito de hermenéutica, un poquito de historia bíblica, sabemos que el Antiguo Testamento está dividido para los hebreos, no para nosotros. Nosotros tenemos más división, pero para los hebreos tienen 3 divisiones. Están la ley, los 5 libros de la Torá, están los libros proféticos y después están los escritos, Ketubim. Y ahí dentro nosotros los cristianos también dividimos entre libros poéticos, libros de sabiduría, etcétera, etcétera. Pero aquí habla de quién, de Moisés y los profetas. Entonces 2 categorías importantes del Antiguo Testamento. Moisés escribe que los 5 libros, primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A ver, ¿quién me los puede recitar? A ver, ¿se acuerdan de la escuela dominical? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Moisés, ese es el testimonio de Moisés. Este es el testimonio de Moisés que escribe al pueblo de Dios. Y después Dios levanta profetas, que incluimos dentro de esa lista a David, porque David profetizó mucho, y que nos hablan. Entonces estos son los 2 testigos, para aquellos que han leído el libro Apocalipsis, quizás esto les suene algo familiar, pero estos son los 2 testigos que testifican de la verdad de Dios, Moisés y los profetas. ¿Cuánto dicen el Señor? Y entonces Abraham le dice, ¿tienen a quién? A Moisés, la ley, la Torá, y a los profetas. Ok. En un episodio paralelo, en una narración paralela semejante a esta, vemos algo semejante donde porque vemos la demanda del rico. La demanda del rico manda a alguien de entre los muertos y así ciertamente creerán. Hay un incidente paralelo que ponen en cuestión a Jesucristo. Lo vamos a ver en Mateo 12:38. Miren lo que dice Mateo 12:38. Ven conmigo Mateo 12:38. Y déjame agarrar un poquito de agua. Siento como que la lengua hoy se me está. Es ese himno siempre cuando lo canto me conmociona tanto que después solo quiero llorar. Y no de tristeza, ¿verdad? De alegría. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz de la ¡Aleluya! Pero miren lo que dice, y vamos a ver algo similar a lo que le está pidiendo el rico a Abraham después de muerto. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de ti, de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y de nuevo, brínquese ahora a Mateo capítulo 16. Mire, es algo similar, es lo mismo que estamos viendo en este rico. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4 se nos dice: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Entiendan que esta es la misma cosa que el rico le está pidiendo a Abraham. ¿Qué le está pidiendo el rico a Abraham? Si alguien se levanta de los muertos, es decir, si envías a alguien del cielo, por ejemplo Elías, Jeremías, alguien que ya ha muerto, y él viene y les predica, ¿qué va a pasar con la gente? Ciertamente es verdad. Esta es la misma señal. Los escribas y los fariseos, dentro de los judíos, los más doctos en la palabra de Dios, en las 2 categorías que mencionamos anteriormente, la ley, Moisés, y los profetas, le piden al maestro, dice: danos una prueba, dice, pero respondiendo a él, versículo así, más él respondiendo, Jesús les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Estoy leyendo otra versión. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los cielos. Y miren lo que vuelve a decir: la generación mala
y adúltera, ¿qué hace? Demanda señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Ok, atención, vamos a ver. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo pedir de Cristo una señal visible para creer en Él? ¿Qué tiene de malo? Pareciera como que es una buena iniciativa. Quiero creer en ti, Cristo, pero dame algo. ¿Qué tiene de malo pedir de Cristo una señal visible para creer en Él? Bueno, voy a hacer recurso a Matthew Henry. Ya les he hablado de quién es, un comentarista muy importante. Él en su comentario escribe acerca de este incidente que acabamos de leer en Mateo 16. Dice: el diseño de los fariseos era tentarlo. ¿Era qué? Tentarlo. No querían aprender de Jesús, no, lo que querían hacer era tentarlo, hacerlo caer. No para ser enseñados por Jesús, sino para tratar de atraparlo. Si Jesús les mostraba una señal del cielo, ¿lo atribuiría a Satanás? ¿Acaso no hicieron eso? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Tú por quién? Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y si no hace nada, como no hizo nada, como suponían que no lo haría, tienen para excusarse y decir: vio, no es el Hijo de Dios, no puede hacer nada. ¿Están entendiendo? Entonces, ya sea que hiciera algo Jesús o no hiciera algo, no iban a creer en Él, porque ellos no vinieron para ser instruidos por Él. Vinieron ¿para qué? Para ponerlo a prueba, para tentarlo, para atraparlo en sus propias palabras. Tentaron a Cristo como el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando dice que llegaron a un lugar sin agua, así que dice, murmuraron y se quejaron contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste aquí, Moisés, para hacernos morir de hambre? ¿Verdad? En Egipto por lo menos teníamos cebollas y pepinos y melones, etc. En otras palabras, Dios muestra tu poder. Y 1 Corintios 10:9 no lo tiene que buscar cuando habla y hace referencia de que el pueblo de Israel, no lo tiene que buscar ahorita, pero lo puede buscar en la iglesia, en la casa. 1 Corintios 10:9 dice que cuando el pueblo de Israel, esto es increíble porque aquí muestra la deidad de Cristo. Dice que cuando el pueblo de Israel tentó a Dios, dice que no dice de esa manera, sino que dice que tentó a Cristo. Es decir, el pueblo de Israel en el desierto tentó ¿a quién? A Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. La demanda no era una impulsada por fe, por querer aprender más de Jesús. Era una impulsada por la incredulidad y por la dureza de sus corazones, buscando cómo excusar su incredulidad y buscando ocasión para descreditar las afirmaciones de Cristo, haciendo de sí mismo. ¿Y cuáles eran? Jesús estaba diciendo que Él y el Padre son uno en la eternidad. Esto lo dice claramente en el libro de Juan 5:18, cuando dice: yo y el Padre somos uno. Y dice que los judíos comenzaron a agarrar piedras porque se estaba haciendo ¿qué? Igual a Dios. Incluso en otra ocasión se nos dice que Jesús, ¿verdad? Jesús dice: yo soy el maná del cielo. Y dice que los judíos dicen: ¿cómo que tú eres el maná del cielo? Conocemos a tus padres, tú no tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo es que tú eres el maná del cielo? ¿Y qué dice eso? Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuál es el nombre que Dios le revela a Moisés por primera vez? ¿Cuál es el nombre tuyo, Dios? Dile que el yo soy te envió. Este es Cristo. Increíble, ¿sí o no? Ojalá tuviera un judío aquí escuchando esto, a ver cómo reaccionaría.
No, puede ser que de repente se arrepienta. Pero andemos más profundo, porque esta es la misma petición del rico. Si tú me mandas una señal del cielo, en este caso si resucitas a alguien, van a creer. Es la misma petición. Vamos a ahondar aún más profundamente para darnos cuenta que aún estando en el infierno, este rico todavía no había reconocido su pecado, que lo condujo a este lugar de tormento en primer lugar. Todavía no había reconocido su pecado. Bien importante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esto es lo que dice el rico, ¿verdad? Padre, envía uno, porque si alguno va entre ellos, ¿qué va a hacer la gente cuando escuche el testimonio? Ahí la gente se arrepiente. Fue la afirmación del rico. En otras palabras, según la lógica del rico, la gente no cree porque no tiene suficiente evidencia para creer en Dios. Si tan solo las personas tuvieran algo más creíble, más sobrenatural, la gente realmente creería en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Que el rico, aún en el infierno, no reconoce su depravado e incrédulo corazón. Todavía no reconoce que el problema no es la evidencia, el problema es su corazón. Él piensa que Dios, en cierta manera, es injusto, porque hace su consejo difícil de conocer y entender. Dios se esconde. Es el famoso refrán burlesco del ateo del siglo XXI, donde dice: si Dios realmente existe, que ahorita mismo se aparezca o que me caiga un relámpago, y entonces sí creo. ¿Cuántas veces has escuchado algo semejante? Entonces sí le creo. Es decir, el problema no es que el hombre no quiere creer en Dios, no, el problema es que Dios no se manifiesta lo suficiente. Es decir, el problema no es el corazón perverso y endurecido del hombre por el pecado. No. El problema es que Dios no se hace claramente manifestable y deja en duda su existencia y sus demandas. Esto es lo que dice, esto es lo que está diciendo indirectamente el rico. Y esto es lo que están diciendo estos detractores de Jesús. No, nosotros queremos creer, pero tenemos que primero que ser convencidos lo suficiente. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 10:4, no lo tiene que buscar, pero se los leo. Dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Vuelvo a repetir eso. El impío, ¿quién es el impío? El pecador. El pecador en la soberbia, en altivez de su rostro, el malo, no busca a Dios. No hay pensamiento, no hay Dios en ninguno de qué? Sus pensamientos. Es decir, el problema no es que si Dios se revela o no, el problema es que el pecador no le interesa. Salmos 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y vuelve a repetir los Salmos 53, versículos 2 al 3, dice: Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. ¿Cuántos se han desviado? Todos. A una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Están entendiendo lo que estamos escuchando? El veredicto bíblico es claro, muy opuesto obviamente a lo que dice el rico. El rico dice: no, el problema es que necesitan ¿qué? Evidencia y buena. Y lo que dice la Biblia es que
No, el problema no está en la calidad de evidencia que Dios da de sí mismo y de su plan de redención. El problema está en ¿qué? En el corazón del ser humano, que el ser humano es por naturaleza pecador y rechaza a Dios. Veredicto es claro, el hombre no cree en Dios y mucho menos le busca, no porque Dios es difícil de encontrar, sino porque el hombre es enteramente perverso. Su corazón se inclina hacia el mal desde su juventud. Génesis 6:5 dice esto. Y por lo tanto, como pecador por naturaleza que es, suprime la verdad de Dios para excusar y así poder complacerse en las obras impías de su mano. Porque la verdad al pecador le pega como ¿qué? Como martillo a su conciencia. Y entonces la reacción es ¿qué? Suprimir la verdad, callar la verdad para poder seguir pecando sin ¿qué? Sin culpa. Este es el problema del ser humano. ¿Me están escuchando? Este es usted antes de Cristo. Ese somos todos antes de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 18, 20 al 23. Recién hablamos de esto, ¿verdad? La serie anterior hablamos acerca de qué es pecado. Y se acuerdan que llegamos a la conclusión que pecado no es lo que tú haces, pecado es quién tú eres. En maldad, dice el salmista, me engendró mi madre. Ay, mire qué angelito. Y ese es el problema de la filosofía humana. La filosofía humana dice que no. En el fondo el hombre es bueno, es la sociedad el que lo corrompe. No. El hombre es malo. Y él corrompe el mundo, la creación, la sociedad, la comunidad. Esa es la verdad, esa es la teología correcta. Mira lo que dice Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y en el griego lo que da a entender es que suprimen la verdad. ¿Qué es lo que hace el hombre natural? El hombre carnal, el hombre sin la mente de Cristo no quiere escuchar la verdad. ¿Qué hace Adán y Eva cuando escuchan la voz de Dios en el huerto de Edén? Heme aquí, Creador, dinos, háblanos. Se esconden, porque el pecado crea esa reacción en el pecador. En vez de correr a Dios, ¿qué es lo que hace el pecado en nosotros? Huimos de Dios. Y vamos y corremos al diablo y decimos, ¡ay, Padre Diablo! Gracias que tú sí me dejas hacer todo lo que a mí me da la gana. Gracias que tú no me juzgas. Gracias que tú me amas como yo soy. ¿Ustedes están escuchando? Y es el Padre el que nos llama con un perfecto y verdadero amor. Y Él nos corrige porque Él realmente nos ama. Y Él nos exhorta porque Él realmente nos quiere. ¿Verdad? Entonces eso es lo que hace el hombre pecador, restringe la verdad. Porque desde la creación, sigue diciendo Pablo en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, ¿de quién está hablando? ¿De cuáles? ¿Los atributos de quién? De Dios, bueno, de Cristo también, pero de Dios en este caso, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esto es importante. Dice Pablo que no tienen ¿qué? Lo que literalmente en lenguaje contemporáneo, algunos quizás no están entendiendo lo que le estoy diciendo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nadie tiene justificación para ser ateo. Porque aunque ciertamente Dios es invisible y sus atributos son invisibles, ¿cuántos aquí han visto la justicia de Dios en una forma física? No vemos a Dios en su manera física. Él de por sí, Él es espíritu, no tiene forma corporal. Cristo es el que se incorporó, se encarnó. Pero dice aquí Romanos
que Dios deja claramente visible, claramente evidente su realidad y su existencia en la creación, de tal manera que el hombre pueda ver la creación y el diseño en la creación y la perfección en la creación y los astros en los cielos y las células y los virus y las bacterias, y ver todo esto y decir: tuvo que haber un creador. ¿O acaso si uno de ustedes un día, si va a la orilla del mar y encuentra un Rolex, usted va a decir: wow, lo que hicieron las olas? ¿Quién haría eso? Solo un bruto. Uy, algunos se alarmaron, pero esa es la traducción de la lengua actual. ¿Dice el qué? ¿Dice el qué? La traducción lengua actual lo dice el bruto en su corazón. No hay Dios. Voy a repetir, el problema del Reina Valera es que a veces no nos da el shock, no nos da el golpe que nos debe dar. Dice el necio, casi muchas gracias por llamarme necio. ¿Sí? No, eres bruto, eres tonto. Solo un tonto va a decir: oh wow, miren lo que las olas y a través de los millones de años produjo. Wow. Donde quiera que hay inteligencia, donde quiera que hay diseño, donde quiera que hay información, tiene que haber que una gente inteligente detrás. Entonces Pablo está diciendo: las cosas invisibles de Dios se hacen claramente evidentes por medio de la creación, de modo que ningún hombre tiene que excusa para decir no hay Dios. Pues aunque conocían a Dios, es decir, la semilla ya está allí, ya nosotros sabemos que debe existir Dios, pero por el pecado, ¿qué es lo que hacemos con la verdad? Lo restringimos desde pequeños. El pecado nos enseña a suprimir la verdad, y por lo tanto dicen: pues aunque le conocieron como a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, brutos. Porque están diciendo: mire toda esta majestad y toda esa creación, y así de la nada salió. Necio. Tienen un PhD en necedad. Dios se revela de manera incontrovertible, sin duda, por medio de la naturaleza. Como dice el salmista: cuando veo que los cielos y las estrellas, ¿qué? Obra de tus dedos. Estas son las mismas palabras de Sir Isaac Newton. Dice: cuando descubro las leyes que sostienen los planetas y sus astros en sus órbitas, no puedo más que glorificar al Dios de la creación. Ese es Sir Isaac Newton. Todavía se estudiará a él por 1000 años más, por lo menos, hasta que Cristo venga. De modo que ningún hombre tiene excusa. Además, nuestra conciencia moral tiene escrita la ley de Dios, ¿sí o no? Y apunta a la perfección moral de Él, que demanda a todo hombre en todo tiempo a vivir de acuerdo a sus estatutos. Llevamos imprenta la imagen de Dios en nuestras conciencias, aunque críticamente distorsionado, porque eso es lo que causó el pacto, el pecado. El pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Todavía hay rastros de hallido, y la conciencia, así como la inteligencia, nos puede revelar la majestad de Dios. La conciencia también nos revela el carácter moral de Dios, acusándonos o excusando las mentes de los hombres. La incredulidad es un serio pecado. Esto es un problema de la iglesia moderna. La iglesia moderna habla en contra del adulterio, habla en contra de la homosexualidad, habla en contra de la fornicación, habla en contra del fumar, habla en contra a veces hasta inventamos pecados que no son pecados. Como le estaba diciendo yo a mi hija, ya tenemos suficiente lista de pecados con el que preocuparnos, no agreguemos más. Como Eva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios dijo que no comeréis, y Eva, ¿qué dice? No comeréis y ni
No me agregue más. Ya la lista está difícil. Y se nos olvida que la incredulidad es que un serio pecado. Y al pecado, ¿qué hay que hacer como iglesia? Hay que señalarlo. Solo Antonio me dijo, amén, wow. ¿De dónde están recibiendo su doctrina? ¿O qué hacemos con el pecado? ¿Lo abrazamos? ¿Lo celebramos? ¿No hacemos nada? No, el pecado hay que decir, es pecado. Porque solo así irán al arrepentimiento. Y tenemos que entender que la incredulidad, el no creer en Dios, es un serio pecado. Podríamos decir incluso, normalmente se nos dice que el pecado original era la rebelión, cuando Adán se rebela o cuando Satanás se rebela, pero podríamos decir, por lo menos en el caso de Adán, y hacer un buen argumento, que el pecado original fue realmente la incredulidad, puesto que al no creer en la palabra de Dios, esto abrió camino para la rebelión. Si Eva y Adán hubieran creído en la palabra de Dios, no hubieran desobedecido. Podemos decir que en la raíz de todo mal está la incredulidad, como declara Pablo en Romanos 1. Cuando suprimimos la verdad de Dios, terminamos dando gloria a la creación en lugar del Creador, y casi siempre eso significa que nos damos la gloria a nosotros mismos. La idolatría es que adorarse es la forma más común de la idolatría, pero todo eso se vierte o se produce por la incredulidad, por no creer en la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces hasta porque necesito que ustedes sigan la lógica, sigan la secuencia. Hasta este punto entonces hemos determinado que el problema no es la falta de evidencia. Dios se hace claramente visible por medio de ¿qué? De la naturaleza y por medio de la conciencia, de tal manera que el hombre no tiene ¿qué? Excusa. Pero porque el hombre es malo y pecador por naturaleza, ¿qué hace con la verdad? La suprime y la rechaza, y al final, en vez de dar gloria y gracias al Creador, da gloria y gracias ¿a quién? A la creación. ¿Están entendiendo la secuencia? Por favor, no se me pierdan. Hasta el momento es ahí donde yo quería llevarlo. Que el problema no es la calidad de evidencia, el problema es el corazón incrédulo y perverso del pecador. Es muy importante. Y como si eso fuera poco, ya tenemos la naturaleza que testifica de la majestad de Dios, ya tenemos la conciencia moral que testifica de la justicia y la perfección moral de Dios. Como si estas dos cosas fueran poco, es decir, el orden, el diseño, la precisión y la majestad de la creación que apunta hacia el Creador, aparte de este testimonio natural, diga conmigo, así se le conocía hace mucho tiempo, diga conmigo, teología natural. ¿Qué significa teología natural? Es lo que Dios revela de sí mismo, no en la Biblia, sino en la naturaleza. Es lo que acabamos de leer en Romanos 1, que Dios hace los atributos invisibles de Él, los hace manifiesto por medio de ¿qué? De lo creado de la creación. Eso se le llama teología natural. Esto es teología especial o revelatoria, revelada. Pero la teología natural es que el mismo cosmos habla del Creador. Como si esto fuera poco, aparte del testimonio natural, Dios en su gracia, diga conmigo, gracia. ¿Y qué es gracia? Lo habíamos estudiado este martes. Gracia no es deuda, gracia es un favor. Si usted trabaja 40 horas esta semana, cuando usted va a recibir su cheque, usted espera un cheque por ¿cuántas horas? ¿Y eso es un favor de su patrón? No, eso es ¿qué? Es deuda. Si pasa una semana y no te paga, ¿qué te va a pasar a ti? Ah, bueno, de por sí era favor. No, usted hasta lo lleva a la corte civil. Porque me lo debe. No, estoy hablando de la gracia.
Dios en su gracia no nos debe nada porque ya en la naturaleza se dio y manifestó, ya en la conciencia se manifestó, pero en su gracia Dios le ha concedido al ser humano la revelación escrita, es decir, la palabra profética. ¿No te dice amén? La palabra profética respirada a los autores bíblicos por el aliento de ¿quién? De Dios, del Espíritu Santo. ¿Quién respiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Sí, fue Moisés el que lo escribió, sí, fue la pluma de Pablo que lo escribió, pero era el Espíritu susurrando a sus oídos y diciendo: dile a mi pueblo esto. Era Dios. La palabra profética Dios nos da a los hombres, y nótese la respuesta de Abraham. Manda, dice el rico, a uno del cielo, manda a uno y creerán. ¿Y qué le responde Moisés? Ellos tienen que a Moisés y a los profetas, que a ellos oigan. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta? Mírenlo como lo escribe. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. 1 Pedro 1:19. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, privada. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Algunos, yo les acabo de decir a ustedes que tienen 10,000 millones de dólares en el banco. Yo les acabo de decir algo así semejante y no se emocionaron. Lo que les acabo de decir es esto: que ustedes tienen una carta escrita por Dios. A mí, lo mejor sería una línea directa, o digamos un celular, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran el celular de Dios? ¿Cuál es el celular? Pues necesito llamarlo. Bueno, tienen la segunda mejor cosa: una carta, un correo electrónico, en este caso un correo espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dios ha hablado a los hombres por medio de sus profetas y apóstoles, y esa palabra es más segura que cualquier señal, que cualquier prodigio, que cualquier milagro, que cualquier hecho. Es tan segura, es esta palabra. Escúcheme, ¿quieren saber qué tan segura es esta palabra? Es tan segura esta palabra que Pablo lo pone así: si un ángel desciende del cielo. Oh, ¿quieren saber qué tan segura es esta palabra? Porque algunos no lo saben, por eso es que se están dejando engañar por el apóstol de la esquina. Esta palabra es tan segura que Pablo dice en su libro a Gálatas que si un ángel desciende del cielo y predica un evangelio diferente al que ya se predicó, ¿saben cómo lo? Sí, ¿saben quién lo hizo? Sea anatema, es decir, maldito sea ese ángel. Anatema, en griego es literalmente pronounce a curse. Anatema en el griego es pronunciar una maldición. Y Pablo está diciendo: tan segura es esta palabra que si alguien del cielo viene y dice algo opuesto, sea anatema. Eso está en Gálatas. No me van a decir, oh, ¿dónde está? Eso está en Gálatas, en su apertura. Nótese cómo responde el rico, porque Abraham le dice: ahí tienen que. Ahora Moisés ya está en el cielo, y los profetas ya están ¿a dónde? Entonces, cuando él se refiere a Moisés y los profetas, ¿a qué se está refiriendo realmente? A la palabra, a la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Salmos, hasta Malaquías. Y para nosotros también el Nuevo Testamento. Nótese cómo responde el rico. Responde como muchos cristianos de hoy.
No, padre, no es suficiente. Sino que si alguno va de ellos y dice, no queremos una experiencia sobrenatural, manda a alguien del cielo y entonces se arrepentirán. Así reacciona el hombre natural ante la majestuosa, infalible, diga conmigo, infalible. ¿Qué significa infalible? Que es libre de errar, no puede errar. Y no solo es infalible, diga conmigo, inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene error, no son las mismas cosas. Un libro puede ser inerrante porque lo escribimos perfectamente, pero puede ser que sea falible, porque fue escrito por un hombre falible. No, este es un libro infalible, no te puede engañar y es inerrante, no tiene error, porque es respirado ¿por qué? Por la boca del Señor, por obra del Espíritu Santo. Así reacciona el hombre natural a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? No es suficiente. Necesito mejor evidencia que eso. No me reciten la Biblia. Por eso van a terminar en el infierno. ¿Están entendiendo las conexiones a donde los estoy llevando? Esto es lo que está diciendo el rico. No es suficiente. Ese libro está lleno de contradicciones, mitos y leyendas, etcétera, etcétera. Y cuidado, este es el mismo espíritu diabólico que se está infiltrando al pueblo de Dios. Predíquenos algo nuevo, no nos lea tanta Biblia. Ya estaba escuchando toda la semana como que escucho algo nuevo y siempre se pasa la lista de ridículo. Cuando pienso que ya no se puede desbordar la ridiculez, se desborda más. Estaba escuchando este domingo a un predicador y enseñaban sus Biblias en tal lugar y comienza a leer básicamente lo mismo que leímos hoy antes de la prédica. ¿Cuántos versículos leímos al inicio de la prédica? ¿Cuántos versículos? 10. Por ahí, 10, no más de 15, ¿verdad? Como entre 10 a 11 quizás leímos versículos. Y el predicador cuando da apertura, ok, en esta mañana yo sé que quizás ustedes no están acostumbrados a traer sus Biblias a la iglesia, pero bueno, vamos a tener que abrir sus Biblias y abran sus Biblias. Y leyó como 10 versículos y después de terminar dice, ¡wow! Quizás nunca hemos leído tanta Biblia en un servicio, pero por lo menos ya tienes para su semana. Esto es una iglesia de más de 1000 personas. Y el jueves de pastor está diciendo que 10 versículos es suficiente para leer una semana. A ese punto ha llegado la iglesia moderna. Esta Biblia la tratamos como si fuera otro libro. Así estaba tratando el rico a la palabra. No, mándales una experiencia. Resucita a alguien de entre los muertos. ¿Y qué le dice a Abraham? Cuidado, es el mismo espíritu diabólico que se está metiendo en la iglesia. Rico da algo nuevo, habla de bellas experiencias sobrenaturales. A mí no hay una cosa más incómoda, se los digo de todo corazón, cuando nos reunimos, ¿verdad?, entre cristianos, y en el momento que uno comienza a hablar de doctrina, ideología, te ven como que si estuvieras hablando en chino, ¿verdad? Y te dicen, ya, párale, yo no tengo religión, yo tengo una relación personal con Cristo. Te salen con el mismo cuento siempre. ¿Qué es lo que están diciendo? Indirectamente lo que te están diciendo es que se puede separar a Dios de lo que Dios dijo. Se puede separar a Cristo de la doctrina de Cristo. No hay un engaño más grande. Lo que tú estás es yendo tras tu propio Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Pues se murió alguien. No sé si me van a entender lo que les estoy diciendo. No se puede separar lo que sabemos de Dios con lo que vivimos en Él. No se puede separar el contenido del mensaje de Cristo con nuestra obediencia y fidelidad a Él. Porque entonces, ¿cómo sabes qué obedecer? Oh, yo tengo una relación personal con Cristo y nunca he leído la Biblia. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás haciendo su voluntad si ni siquiera... A mí, eso es lo que estábamos hablando yo y mi esposa toda esta semana. Hay muchas Martas en la iglesia, quieren servir, pero no hay suficientes Marías, necesitamos más Marías. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies del maestro, escuchando sus palabras,
aprendiendo, calladita, pero aprendiendo. No, póngame a servir. Yo vine aquí a activarme. Yo quiero estar activado. Tú lo que necesitas es disciplina. Tú lo que necesitas es discipulado, entrenamiento, madurez, solidez. Para que, como dice Efesios, no sea como aquellos que los lleva cualquier viento de doctrina de un lado al otro. Hoy crees esto, mañana crees aquello, mañana dices esto, otro día te contradices y otro día. Hay que anclarse. Dile que está a tu lado, ánclate. Pero pastor, ya está predicando 1 hora todos los días, como que ya lo hizo hábito. Solo los tengo 2 veces a la semana. Solo los tengo 2 veces a la semana. El patrón suyo los tiene 5, algunos 6. Y estoy seguro que no le predica. Yo estoy tratando de anclarte en él para que a medida que te ancles en su doctrina, en su palabra, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con tus pámpanos? ¿Qué va a pasar con tu rama? Va a echar roja y después eventualmente va a echar ¿qué? Un fruto. Y tú vas a decir, wow, yo era una persona tan amargada y tengo gozo. ¿A dónde salió ese gozo? ¡En la palabra de Dios! Yo era una persona tan negativa y ahora tengo paciencia. ¿A dónde salió? ¡La palabra de Dios! Yo antes era una persona mal hablada y ahora hasta estoy diciendo al enemigo en la palabra de Dios. Pero tenemos cristianos 15, 20 años siendo los mismos pecadores, hasta más pecadores hicieron después de venir. Como dice la palabra, el postrer estado vino a ser peor. Porque nos están llenando. Está vacía la casa. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso es lo que está diciendo a Abraham. Ahí tienen ¿qué? Tienen la palabra. No, pero es que si resucitas a alguien, si haces algo milagroso, ¿qué me importa? Si usted necesita que alguien resucite entre los muertos para creer en Cristo, usted está en problema. Usted necesita pedirle perdón a Dios en este momento. Esto es bien importante que nosotros entendamos. Mira lo que Cristo les dice a los mismos judíos, intérpretes de la ley, fariseos. Acuérdense, son los que están supuestos a ser los más diestros en estudio y la aplicación de la palabra. Ya estoy terminando, estoy en los últimos 2 párrafos. Miren lo que Jesús les dice a los judíos, capítulo 5 del libro de Juan. Miren lo que dice. No se lo dice a todos los judíos, obviamente él es judío, los apóstoles son judíos, se lo dice a los intérpretes de la ley fariseos. Miren lo que dice Juan capítulo 5. ¿Lo tienen? Juan 5. Sí quiero que vayan conmigo y lo vean conmigo porque es tan importante, es tan revelador este pasaje. Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 38 al 40. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Lo tienen? No sé si lo podemos tener. Dice, Jesús les dice a estos hombres que dicen que son hijos de Abraham, y porque son hijos de Abraham se creen hijos de Dios. Miren lo que Jesús le dice: la palabra de Dios dice, no mora en vosotros, no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Sigue diciendo, examináis. La suya dice, ¿cómo? Escudriñad, es lo mismo. Examináis, dice que las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis que, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no ¿qué? Es decir, ¿qué habla de Cristo? Desde Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es ya la culminación, es la perfección, es el sello, es el broche de oro. Pero Jesús apenas cuando está diciendo esto, todavía el Nuevo Testamento no se ha escrito. Y lo que él está diciendo es que desde Génesis a Malaquías, allí está Cristo plasmado y tan patente que el que lee de Génesis a Malaquías y no llega a Cristo es algo semejante como, no sé, leer una biografía de nuestro hermano Israel y leer esa biografía de nuestro hermano Israel y ver fotos de hermano Israel en esa biografía, digamos de este hermano Israel, y después usted un viernes viene aquí y el hermano Israel está a su lado y usted ¿qué dice? ¿Y usted quién es?
Es lo mismo. Eso es lo mismo que Jesús le está diciendo a estos judíos. Ustedes dicen que en la Biblia está, en las Escrituras está vuestra vida eterna. Y son las Escrituras que ¿qué? Que testifican de mí. Y por eso Abraham responde al rico como: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta. ¿Cómo sabemos esto? Porque Cristo, el Hijo de Dios, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, descendió del cielo, sanó enfermos, resucitó a los muertos, multiplicó el pan, tornó el agua en vino. ¿Qué más hizo? Sanó a los ciegos, a los paralíticos, a una mujer de flujo de sangre. ¿Cuánto dicen amén? Hizo todas esas cosas y predicó el evangelio, y todavía había hombres que decían: no es cierto. El problema nunca es un problema de evidencias, el problema es tu corazón. Al final, el problema de no creer en Cristo y no creer en Dios, porque aquí deja claramente, y lo podemos hablar en otra ocasión: el que no tiene a Cristo no tiene al Padre. El problema de no creer en Cristo no es un problema de insuficiente evidencia, es un problema de depravación total. El hombre, en lugar de creer en lo obvio, escoge libremente de su propio albedrío negar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, y darse gloria a sí mismo. Y es por esto que ninguna persona que termina en el infierno se podrá decir de él: pobrecito, no era tan malo, no merecía tal castigo. No. A todos se corrompieron. No hay ni uno que busque el bien. De nadie se podrá decir: pobrecito. Los que terminan en el infierno terminan ahí por una justa paga. Entonces la pregunta con la que quiero terminar es: ¿eres como ese rico que resiste el testimonio de la palabra de Dios, que te llama al arrepentimiento y a confesar a Cristo como el Hijo de Dios, quien resucitó al tercer día y ahora se siente a la diestra del Padre para juzgar a toda carne? Algunos para la vida eterna, el cielo, y a otros para la muerte eterna, el infierno. Aquellos que le niegan. No tienes ninguna excusa ante Dios. Dile que está a tu lado: no tienes excusa. Se te ha predicado el evangelio. Aleluya. Fue un error venir a la iglesia estos últimos días. Para los que no son cristianos todavía fue el peor error que pudo usted cometer, si no lo acepta. Porque significa que usted ya está. No hay excusa. Se te ha predicado el evangelio, se te ha dicho la verdad más importante del universo entero, y ahora tú eres completamente responsable ante el Creador. Serás como el rico que apostará por vivir una vida de desenfreno, de vicio, dedicada a su propia vanagloria y su propio placer, o serás como el pobre Lázaro, que quizás no tendrá todo lo que el mundo clasifica como éxito, pero en Cristo estás haciendo tesoros en el cielo. Aleluya. Termino con esto. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuál es la voluntad del Padre para con Cristo? Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La decisión es ahora tuya, no después, no cuando abras tus ojos y te encuentres como el rico en esas llamas de fuego. Para ese entonces es muy tarde. La decisión es ahora, hoy, en este minuto, en este segundo, en este momento. Y no necesitas esperar por una ¿qué? Experiencia. No necesitas esperar por un encuentro. No necesitas preparar por X profeta. No. Ya se te predicó la palabra. Y según Abraham, eso es todo lo que el hombre necesita para creer en Cristo. Que se le predique Moisés y los profetas. Pongamos de pie, hacemos una oración. Bendición al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.
estado tan conmovido estos últimos días porque pónganse a pensar, hermanos, a mí pónganse a pensar ustedes, nosotros, ciertamente a mí no hay palabras, significa que, digamos, si el día de mañana, digamos, si hoy en la noche viene un terremoto y nos morimos, significa que nos vamos con Cristo. No se enojen al Señor por eso. Amén. Miren, yo no quiero que usted se muera ya, pero en parte también sí. Porque es que estamos en Cristo. Qué lindo saber eso. Bendición al Señor. Y no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe, es por pura gracia. Dale gracias a Dios que Dios se te reveló. Dale gracias a Dios que a pesar de tener un corazón endurecido como el de Faraón, que tú rechazabas la ley de Dios, tú rechazabas su palabra, con todo y eso, Dios por medio de su Espíritu ablandó tu corazón, te hizo sensible a su palabra y pudiste decir, yo creo. Gloria a Dios. Porque estás en camino hacia Dios. Y si tú no lo has hecho, esta es la noche, Padre Celestial. Gracias te damos en esta hermosa noche, antes de volver a nuestras casas. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has coronado, como dice el libro de Efesios, en gloria, en lugares altos. Tú nos has bendecido, oh Señor, con toda promesa espiritual. Señor, mire, te podemos pedir por carros, por casas, te podemos pedir por trabajos buenos, te podemos pedir por todas estas cosas, y quizás en su debido tiempo te lo pediremos, ¿verdad? Especialmente cuando nos haga falta algo. Pero queremos dejarte saber con todos nuestros corazones y reflexionando en tu espíritu, te queremos dejar saber, oh Dios, te damos gracias. Gracias por tu salvación, gracias por tu redención, gracias por tu plan de salvación para con el hombre. Gracias que te revelaste, oh Señor, en esa cruz en nuestras vidas y que pudimos ver al Hijo de Dios y pudimos creer y depositar nuestra fe en su nombre. Gracias que nos renuevas por medio de tu palabra y que no somos como esos fariseos intérpretes de la ley que teniendo la verdad enfrente, en vez de abrazarla, la rechazan, la denigran. Te doy gracias, oh Dios, porque al final se cumple tu palabra, oh Señor, que el reino de los cielos no es para los ricos, sino que es para los pobres. Porque nosotros en nuestro estado humano estamos pobres. Porque nosotros por nuestras propias obras jamás pudiésemos haber llegado a tus pies. Al contrario, oh Señor, fueron nuestras obras que nos separó de ti. Pero gracias sean dado a Jesucristo, que ahora estamos en ti y tu Espíritu, la presencia tuya. Dice la palabra del Señor, yo mandaré el Espíritu, mi Padre y yo haremos morada en vosotros. Gracias, porque por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra tú nos confortas y tú nos consuelas y tú nos animas y tú nos recuerdas cuáles son nuestras promesas. Y nuestras promesas no es una mejor cuenta de banco, porque quizás eso nos puede llenar de alegría una semana, un mes o unos cuantos años, pero, oh Señor, en la eternidad solo la gracia basta, solo Cristo basta, solo la sangre de Cristo sana y salva y limpia y consagra. Te damos gracias, Dios, una vez más. Si hay una persona aquí, oh Señor, que no te ha reconocido, que no ha visto al Hijo de Dios, que no ha reconocido quién es el Hijo de Dios, que no ha visto tu majestad, que no ha visto tu esplendor, que no ha visto esa luz que Pablo vio en camino a Damasco, que no ha escuchado la voz del Espíritu Santo que le llama al arrepentimiento, que hoy sea la noche, que ella, Él, oh Señor, venga a ti y te confiese como su Señor, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Te damos la gloria y la honra en nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, pasen una feliz noche. Nos vemos aquí, los valientes, los que tienen tiempo. Si usted tiene tiempo, mañana a las 6 de la mañana. I don't know how we got it. I don't know. Ah, me viera. ¿Cómo estás?
Gracias.